Hola, mi nombre es Jennifer Pacheco Rodríguez, soy de la Universidad Univer Millennium, plantel Ciencias de la Salud, con el diplomado en Farmacovigilancia y Tecnovigilancia en la materia de Sistemas de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia, sector público y privado, en mi proyecto final. El tema del que les voy a hablar es el uso no controlado de antiinflamatorios no esteroideos, mejor conocidos como AINES, y sus efectos adversos en adultos de 20 a 55 años de edad. Como ya sabemos, los AINES son un grupo de medicamentos ampliamente utilizados para aliviar el dolor, reducir la inflamación y bajar la fiebre. A diferencia de los esteroides, que también tienen propiedades antiinflamatorias, los AINES no contienen componentes esteroideos, lo cual suele hacerlos más seguros para el uso prolongado, aunque también tienen riesgos específicos. Como parte de sus mecanismos de acción de los AINES, actúan inhibiendo la acción de las enzimas COX-1 y COX-2, que son responsables de la producción de las prostaglandinas, sustancias que causan la inflamación y el dolor en respuestas a lesiones o infecciones, protegen la mucosa del estómago y favorecen la función renal. Al inhibir las prostaglandinas, los AINES ayudan a reducir la inflamación y el dolor, pero también pueden causar efectos secundarios debido a la reducción de las prostaglandinas protectoras en el estómago y los riñones. Ejemplos comunes de AINES son el ibuprofeno, también conocido como Motrin o Advil, el naproxeno, la aspirina, el diclofenaco y el ketorolaco. Los AINES se utilizan comúnmente para aliviar dolores leves a moderados, como las cefaleas, dolor muscular, dolores menstruales, tratar inflamaciones como la artritis y reducir la fiebre. Asimismo, estos tienen efectos adversos. Su uso no controlado puede llevar a daño gastrointestinales como úlceras y gastritis, problemas renales como insuficiencia renal o riesgos cardiovascular como es la hipertensión, infartos o accidentes cerebrovascular. La importancia de su uso controlado es que se utilice bajo supervisión médica, especialmente en tratamientos prolongados o en personas con factores de riesgo, como ya mencionado, con problemas gastrointestinales, enfermedades renales o antecedentes de enfermedad cardiovascular. Mi justificación para realizar una investigación exhaustiva de este tema es dado que muchos adultos lo consumen sin orientación médica, especialmente aquellos entre 20 y 55 años de edad, que suelen automedicarse por actividades laborales o deportivas. Es vital comprender los factores que contribuyen a su uso no controlado y el impacto en la salud. Esta investigación aportará datos útiles para el diseño de políticas de farmacovigilancia y educación en la salud. Como objetivo principal o general, es evaluar la prevalencia, los factores asociados y efectos adversos del consumo no controlado de AINES en adultos de 20 a 55 años de edad en la población de Los Robles, Veracruz. Como objetivos específicos, conté 3. Identificar los factores conductuales asociados al consumo no controlado de AINES, evaluar el nivel de conocimiento sobre los riesgos asociados a la ingesta de AINES sin supervisión médica y determinar la incidencia de efectos adversos reportados entre usuarios frecuentes de AINES no controlados. Como parte de mi metodología, el tipo de estudio que yo realicé fue un prospectivo, transversal, descriptivo y cuantitativo con recolección de datos mediante encuestas. Mi muestra fue una población adulta entre 20 y 55 años. La selección de mi muestra fue aleatoria, con un tamaño calculado para lograr significancia estadística en los resultados, considerando un intervalo de confianza del 95% y un margen de error del 5%. Parte de mis técnicas de medición fue una encuesta estructurada, o sea, evaluar el consumo, el conocimiento de riesgos y los hábitos de automedicación de los AINES. Asimismo, las frecuencias y las razones de su uso, la percepción del riesgo y experiencia con efectos adversos. Lo realicé mediante preguntas de opción múltiple, así
el cual nos facilitó la cuantificación de datos en relación con los patrones de consumo, sus factores de riesgo y conocimiento del usuario. Como parte de mis resultados esperados es hacer el perfil del consumidor, datos sobre el perfil demográfico y conductual de los usuarios frecuentes de los AINES. También los conocimientos y conductas, o sea, los niveles de conciencia sobre los riesgos de los AINES y factores que influyen en el consumo sin supervisión médica. Y de igual manera la incidencia de efectos adversos, o sea, la frecuencia de los síntomas gastrointestinales, renales o cardiovasculares en la muestra. Como primer paso, se obtuvo el conocimiento y frecuencia del consumo de AINES. Como parte del conocimiento, la mayoría de los participantes saben que los AINES, pero no todos, comprenden los riesgos asociados. Algunos indican no conocer los detalles o desconocer los riesgos. Como parte de la frecuencia, la mayoría los consume esporádicamente, como una vez al mes o raramente, lo cual podría reducir el riesgo de efectos adversos a largo plazo. Sin embargo, esta falta de frecuencia también puede conllevar a una falta de consulta médica y posiblemente a un uso inadecuado cuando surgen síntomas. Como parte de los motivos de consumo y autodiagnóstico, la mayoría lo resume con dolor de cabeza, indicando que estos pacientes posiblemente recurren a los AINES sin considerar otras opciones de tratamiento. Asimismo, también parte de la automedicación, una cantidad significativa considera que tiene suficiente conocimiento para automedicarse. Algunos incluso arriesgan su salud, pese a no tener un conocimiento sólido, lo que sugiere que tienen una educación limitada sobre el uso seguro de AINES, que podría resultar en autodiagnóstico incorrecto y un mal uso. Como parte de la consulta con profesionales de la salud, las gráficas nos muestran que la mayoría raramente o a veces consulta a un profesional antes de consumir AINES. Este comportamiento aumenta el riesgo de efectos adversos debido a una falta de supervisión en la dosificación y la frecuencia del consumo. La falta de consulta profesional y el autodiagnóstico puede propiciar la aparición de reacciones adversas no controladas. Asimismo, podemos observar en las gráficas que mi población, en más del 72.7%, están en un rango de edad de 20 a 29 años. Como parte del conocimiento de efectos adversos y manejo de efectos secundarios, podemos observar en las gráficas que la mayoría tiene el conocimiento parcial sobre los riesgos, especialmente en problemas gástricos, aunque algunos no conocen ningún efecto adverso o no han presentado alguno. También podemos observar que sí experimentan efectos secundarios. La mayoría prefiere suspender el medicamento, lo cual podría ser una respuesta adecuada en algunos casos, pero sin orientación médica podría llevar a la automedicación inconsciente. Y por último tenemos el acceso a AINES y fuentes de información. La mayoría adquiere los AINES en farmacia o supermercado, lo cual facilita el acceso sin prescripción médica. Esto sugiere que hay facilidad para obtener estos medicamentos, lo cual es una preocupación en términos de farmacovigilancia y control del uso del medicamento de venta libre. Asimismo, gracias a la encuesta, la gran mayoría de los encuestados manifestaron un interés en recibir la información confiable sobre los riesgos y beneficios de los AINES, lo cual indica una apertura hacia la educación en salud. Esta es una oportunidad para intervenciones educativas y mejorar la conciencia sobre el uso seguro de los AINES. En conclusión, el análisis revela que aunque la mayoría de las personas encuestadas tienen cierto nivel de conocimiento sobre los AINES, existe una práctica común de automedicación, sin consulta médica y con un acceso fácil a estos medicamentos.
Además, el desconocimiento parcial sobre los efectos adversos sugiere una brecha en la educación sobre el uso seguro de AINES. Esto implica la necesidad de implementar programas de educación para que los pacientes entiendan los riesgos de los AINES y consideren la orientación profesional antes de consumirlos. Además, sería beneficioso regular más estrictamente la venta de estos medicamentos y promover campañas informativas en farmacias y centros de salud para fomentar un consumo responsable y supervisado. Por último, me gustaría dar algunas recomendaciones como fortalecimiento de la farmacovigilancia, políticas más estrictas para la venta y educación sobre AINES en farmacias. También una educación en salud, que es informar a la población sobre el uso adecuado y los riesgos de automedicarse, especialmente con AINES. Y consultas preventivas, o sea, fomentar la consulta con profesionales de la salud antes de iniciar tratamiento con AINES. Gracias.